Muy buenas noches con todos los presentes. Para quienes nos siguen a través de la plataforma virtual y en nuestras redes sociales, sean bienvenidos a este curso de verano de arbitraje en contratación pública, organizado por nuestros amigos del CAE. Me complace acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Rosa Velázquez y los voy a acompañar en la primera fecha del curso. Cabe precisar de que para aquellos que todavía no se han inscrito, están a tiempo. Recuerden que las inscripciones son limitadas para poder ser merecedores del certificado de 120 horas lectivas. Cabe precisar que el certificado va a ser emitido únicamente a las personas que aprueben satisfactoriamente el curso, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al curso y me complace presentar al doctor Jorge Abel Ruiz Bautista. Él es doctorando en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Contratación Pública, Concesiones y Servicios Públicos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Cuenta con posgrado en la Universidad de SAM, con especialidad en Derecho Administrativo, Contrataciones con el Estado y Arbitraje. Y también cuenta con especialidad en Arbitraje Internacional por la Universidad de Alcalá, España, y Arbitraje de Inversión por la Universidad de Pacífico. Es abogado también de la Casa de Estudios de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como director general del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE y es docente universitario en la Universidad de San Martín de Porres, Universidad Continental y Universidad Norbert Wiener, en la Facultad de Derecho y en el curso de Arbitraje y Contratación del Estado. Es árbitro adscrito al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Colegio de Ingenieros, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Arbitra Perú, de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ayacucho, de la Cámara de Comercio de Cusco, de la Cámara de Comercio de Trujillo, entre otros. Doctor, muy buenas noches. Tiene luz a la palabra. Buenas noches, estimada Rosa, buenas noches con todos los que nos están acompañando en el primer curso de arbitraje en contratación pública. Muchas gracias por la presentación, estimada Rosa. Y bueno, a todos los amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, a través del Facebook, a través del TikTok, estamos en vivo, en una transmisión en vivo también, para compartir ideas sobre el arbitraje y los valientes que estamos a estas horas en este curso. Muchas gracias por conectarse. Este es un curso definitivamente de verano que estamos iniciando este 2024 con el objetivo de brindar mayores alcances en materia de arbitraje. Son 4 módulos que yo voy a dictar. Van a abordar temas de introducción al arbitraje en contratación pública. Vamos a abordar temas de las actuaciones arbitrales, las recusaciones, también el laudo y sobre anulación del laudo, enfocadas obviamente a temas de contratación pública. Entonces, para los que están iniciando arbitraje y sobre todo los estudiantes que se han inscrito al curso, es importante conocer aspectos básicos del arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Cuando ustedes escuchan hablar de arbitraje en contratación pública, ¿no? Entonces debemos partir de definiciones básicas y después aterrizar diferencias de los tipos de arbitraje que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Porque no es lo mismo hablar de arbitraje comercial que hablar de arbitraje de consumo. No es lo mismo hablar de arbitraje en contratación con el Estado que hablar de arbitrajes de inversión. No es lo mismo hablar de arbitraje popular que hablar de arbitraje en el sector salud o en el sector de expropiación. El arbitraje en nuestro país se ha ido especializando. Y eso es importante que ustedes sepan para tener mayores alcances de qué trata el curso. Porque cuando uno habla de arbitraje en contratación pública, piensa que está hablando de arbitraje en el marco de la ley 3022/5, lo cual no es así. No es un sinónimo hablar de arbitraje en contratación pública que hablar de arbitraje en contratación con el Estado en el marco de la ley 3022/5 que regula la ley de contrataciones y su reglamento. ¿Correcto? Entonces, ¿qué características tenemos que tener presentes al momento de hablar de arbitraje
en contratación con el Estado. Debemos tener presente que estos arbitrajes en materia de contratación pública derivan de conflictos que surgen en contratos públicos, no en contratos privados, ¿correcto? Las características que tiene un contrato público son tres, esencialmente. Pueden haber más, pero tres. Una de las partes es el Estado, ¿correcto? En este caso es el Estado peruano. Dos, que haya fondos públicos, ¿correcto? Y tres, y la más importante, hay un interés general. Entonces, cuando identifiquemos que es un contrato público, obviamente vamos a tener en cuenta que si hay una controversia en la ejecución de ese contrato, no se va a resolver esa controversia en el Poder Judicial, sino se va a resolver esa controversia en un arbitraje. Y no en cualquier arbitraje, sino en un arbitraje en contratación pública, ¿correcto? Donde el Estado participa, donde los procuradores participan, donde estamos hablando de una ley especial que regula este tipo de arbitrajes, ¿correcto? Y sobre todo, donde se discuten los fondos públicos, porque hace poco estaba escuchando al alcalde de Lima sobre el caso Rutas de Lima, ¿no? Esta controversia que ha derivado de diferentes arbitrajes, y ahí uno se pregunta, ¿y ese tipo de arbitrajes son en el marco de la ley 3022-5? ¿Ese tipo de arbitrajes son arbitrajes internacionales? ¿Ese tipo de arbitrajes son arbitrajes de inversión? ¿Ante qué tipo de arbitraje estamos? Entonces, tenemos que remitirnos a los contratos. Tenemos que revisar, ¿correcto?, los convenios arbitrales, para luego concluir y decir, estoy en el marco de un arbitraje en contratación con el Estado, en el marco de la ley 3022-5. Estoy hablando de un arbitraje de inversión. Estoy hablando de un arbitraje en temas de expropiación. El simple hecho que el Estado participe no necesariamente tiene que concluir en decir, estamos hablando de un arbitraje en contratación del Estado. No, no necesariamente. Tenemos que ver el convenio arbitral, ¿correcto? Pero una lectura simple es revisar los contratos que suscribe el Estado. Dicho esto, tengo que señalar que en nuestro país el arbitraje tiene trayectoria. El arbitraje ya lleva más de 25 años, ¿correcto? Donde el Estado ha decidido resolver sus controversias no en el Poder Judicial, sino en el arbitraje, ¿correcto? Más de 25 años de experiencia donde el Estado ha resuelto de manera eficiente y eficaz sus controversias, donde se otorga seguridad jurídica a los inversionistas. Y alguien me dirá, pero el Estado siempre pierde arbitrajes. El Estado se defiende mal en arbitrajes. El Estado tiene temas de corrupción. Alguien me dirá, pero el Estado, ¿correcto?, tiene esos casos Odebrecht. O ahora los casos de Ruta de Lima. Entonces, ¿el arbitraje es confiable? ¿El arbitraje en contratación pública otorga seguridad jurídica a los peruanos, a los procuradores, a los inversionistas? ¿O es que esos temas de corrupción no dependen necesariamente de la ley, sino de los operadores, quienes aplican y resuelven en materia arbitral? ¿Es un tema de leyes o la corrupción es un tema de personas? Y estos casos, obviamente, que he comentado, han hecho que el arbitraje gire en resolver sus disputas.
que haya modificaciones a nivel del arbitraje, de lo cual a lo largo de estos módulos vamos a hablar. Entonces, mi estimada Rosa, ¿me confirma si se logra ver las diapositivas, por favor? Voy Sí, a compartirlas. A ver, voy a maximizar. No duden y tienen toda la libertad, por favor, de realizar preguntas a través del chat. Así que los invito a todos los que nos están viendo. Si hay alguna consulta, si hay algún comentario, de manera obviamente respetuosa, podemos ir conversando en esta exposición. En la unidad 1 vamos a conversar sobre las generalidades y la parte introductoria del arbitraje. En esta primera unidad lo que vamos a abordar es el origen del arbitraje, los principios y naturaleza del arbitraje, los criterios de calificación, el convenio arbitral, definir qué es un convenio arbitral, las características y tipos del arbitraje, las formas y principios también que recogen y regula el decreto legislativo 1071, que es el marco y la Biblia de este curso. Los que quieran aprobar este curso, la primera tarea es leer el decreto legislativo 1071 que actualmente regula el arbitraje en nuestro país, cuya única modificación en la era del expresidente Vizcarra fue el decreto de urgencia 20-2020, que las vamos a compartir. ¿Ok? Y también conversar sobre los convenios arbitrales patológicos. Bien, entonces, iniciemos con el curso señalando y definiendo qué entendemos por el arbitraje. Cuando escuchan hablar arbitraje, ¿qué es arbitraje? Pues en fútbol quiero ser árbitro y tu papá te dice, oye, pero te he educado 6 años de carrera de derecho, te he pagado para que termines siendo árbitro de fútbol, ¿no? Sobre todo en el Perú, no se gana. Ese tipo de árbitro, estamos hablando de ese tipo de arbitraje deportivo, que también lo hay. Ojo, arbitraje deportivo también existe, ¿correcto? Entonces, uno piensa que quiero ser árbitro y piensa que va a ser árbitro de fútbol. No, no nos estamos refiriendo a ese tipo de árbitro. Estamos hablando de aquel árbitro que ejerce jurisdicción y que va a resolver una controversia. Entonces, ¿qué es el arbitraje? En palabras sencillas, el arbitraje es el mecanismo alternativo. ¿Alternativo a qué? Al poder judicial, al fuero ordinario, ¿correcto? Entonces, este mecanismo se aparta del poder judicial. Cuando ustedes van a suscribir un contrato y pacten un convenio arbitral, están renunciando al fuero ordinario, al poder judicial. Entonces, es por eso que la definición parte. El arbitraje es el mecanismo alternativo heterocompositivo, porque hay dos partes, demandante, demandado y la pirámide, los que van a resolver la controversia. Los terceros independientes, imparciales a las partes, que van a resolver una controversia a través de un lado. Entonces regresemos con la definición. El arbitraje es el mecanismo alternativo heterocompositivo de solución de controversias. En nuestro país ya tiene más de 25 años en materia de contratación pública. Si nos ponemos en estadísticas, ¿qué se arbitra más en el Perú? ¿Arbitrajes comerciales entre privados, entre particulares, o arbitrajes en contratación pública? Las estadísticas son contundentes. Más del 80% de arbitrajes son en materia de contratación pública en nuestro país, en nuestra realidad. ¿Correcto? ¿Y por qué? ¿Porque al Estado le gusta irse a arbitraje?
Porque a los inversionistas les gusta ir a arbitraje. ¿Por qué? Porque hace 25 años, cuando se modifica la nueva constitución política del 93, se apuesta por el libre mercado, las inversiones, las suscripciones de diferentes tratados internacionales, tratados bilaterales de inversión. Se apuesta por resolver la controversia no en el Poder Judicial, sino en un terreno independiente, imparcial a las partes. Que el Estado no sea juez y parte, sino que le diga, si firmamos un contrato contigo, inversionista, terminemos en un arbitraje y designemos a nuestros árbitros, que van a ser independientes, imparciales a nosotros. Entonces, eso dio seguridad jurídica y a los más de 25 años que tiene el Perú en experiencia en materia de arbitraje en contratación pública, lo que se hizo es ver que este arbitraje, que este sistema, ofrecía esas garantías para resolver controversias. Y que finalmente, en estadísticas, hoy se arbitra más porque el Estado, a través de la ley de contratación del Estado, la ley 30.22.5, y a través de los diferentes mecanismos como las APPs, las obras por impuesto, la asociación pública y privada, ¿correcto? Apuestan por el arbitraje, ¿correcto? Entonces, ¿quién es el gran consumidor? Pregunto. ¿Quién es el gran consumidor en nuestro país? ¿Los privados o es el propio Estado? La respuesta cae de madura. Es el propio Estado que consume bienes, que contrata servicios, que contrata obras, que firma mensualmente a nivel nacional miles de contratos. A nivel nacional existen más de 3.000 entidades públicas, entre gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos municipales. Más de 3.000 entidades públicas. Esas entidades, ¿qué hacen? Contratan. ¿Qué contratan? Bienes, servicios, obras. ¿Correcto? Firman con contratistas privados, ¿correcto? Estos contratos que tienen un convenio arbitral que señala que ante cualquier controversia, esta será resuelta en un arbitraje. Entonces, así como el Estado licita y contrata, también el Estado tiene controversias. Y estas controversias, obviamente, se resuelven en el arbitraje. Entonces, hasta ahí, algunos ya me han lanzado las preguntas y me dicen, pero el Estado siempre pierde arbitrajes. En el Estado le dan siempre la razón al contratista. Los árbitros son pro contratistas. Los árbitros laudan en contra de los intereses del Estado. ¿Eso es cierto? Veamos las estadísticas. Y les voy a poner un caso que también está en nuestro portal institucional. Hemos publicado las estadísticas de la Procuraduría Pública del MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esa Procuraduría del MTC, solamente estamos hablando del MTC, una entidad de las más de 3.000 entidades que existen a nivel nacional, tiene más de 850 arbitrajes en giro. ¿Ok? Más de 850 arbitrajes en giro. De los cuales, según la Procuraduría del MTC, ha ganado más del 70% de arbitrajes. En los últimos años, 2020, 2021, 2022. Estadísticas actuales del MTC, que señala que en esos más de 850 arbitrajes ha ganado el 70%. Entonces, ahí se quiebra ese mito de decir el Estado siempre pierde arbitrajes. No es así. El Estado gana arbitrajes. Porque el arbitraje en contratación pública no es que si tú eres Estado, te tengo que dar la razón. Y si tú eres contratista, tengo que laudar en tu contra. Eso no es la lógica del arbitraje. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias, donde un tribunal arbitral le va a dar la razón a quien acredite y pruebe con documentos, con pericias,
que tiene la razón, ¿correcto? Entonces no es que el arbitraje en contratación pública se le tiene que dar la razón al Estado porque es el Estado y nosotros somos peruanos y le vamos a dar la razón al Estado, así no la tenga. Eso no es así. Por eso, las últimas estadísticas de la Procuraduría General del Estado señalan, y son estadísticas actuales, 2020, 2021, 2022. Estas estadísticas actuales de la Procuraduría General de la Nación indican que en todos los arbitrajes a nivel nacional, el Estado gana más de un 50%. Más de un 50%. Es decir, se rompe ese mito. El Estado siempre pierde. No, la cancha está pareja. Gana el Estado en más de un 50%, gana el contratista también. ¿De qué depende ganar un arbitraje? Depende de las pruebas que tengas. Depende cómo acredites que tienes el derecho. No basta invocar un derecho. El derecho hay que probarlo. El lenguaje de un proceso es el lenguaje de las pruebas. ¿Quieres ganar un arbitraje? Tienes que probar. Ya seas procurador, ya seas abogado de un contratista. Porque los árbitros al final del día lo que hacen es escuchar a las partes. Y en base a las pruebas, en base a los documentos que han sido actuados a lo largo de las actuaciones arbitrales, le van a dar la razón y van a laudar a favor de quien tenga el derecho. Es por eso que aquí se aplica una lógica muy simple. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y a las partes lo que les corresponde. Entonces, si eres árbitro, o si quieres ser árbitro, aparte de llevar las especialidades en contratación pública, en arbitraje, en derecho administrativo, tienes que tener un sentido de justicia. Porque un árbitro ejerce jurisdicción. ¿Correcto? Un árbitro ejerce jurisdicción. El arbitraje es jurisdicción de acuerdo a la Constitución Política de 1993. Entonces, la tarea de administrar justicia no depende de quién está. Si es el Estado, si es el contratista, si es Odebrecht, si son las hermanas de María. Eso no le importa al árbitro, a un tribunal arbitral. Le importa la verdad. Un proceso tiene la finalidad de llegar a la verdad. ¿Correcto? Entonces, un tribunal arbitral, quien ha sido designado por las partes, ¿correcto? Tiene el deber de llegar a la verdad. ¿Y cómo llego a la verdad? Con las pruebas. Que me aporten no solamente las partes, sino puedo yo actuar como tribunal arbitral pruebas de oficio. ¿Sí? ¿Ok? En ese sentido, vamos a continuar con los beneficios que se otorga en un arbitraje en materia de contratación pública. ¿Por qué el Estado, y ahora que se viene, abro paréntesis, el actual gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte está trabajando un proyecto de ley, ¿correcto? Que busca modificar la ley de contratación con el Estado, ¿correcto? Y este proyecto, ustedes dirán, no es el único que busca modificar la ley de contrataciones. Hay diferentes proyectos de ley, ¿sí? Diferentes proyectos de ley que han buscado modificar no solamente la ley de contrataciones, sino también han buscado modificar el arbitraje. Pero a lo largo de estos 25 años, lo que hay que destacar es que ningún gobierno se ha atrevido a quitar el arbitraje. El único que ha llegado a tanto, el único que se atrevió a tanto, es el señor Pedro Castillo y el señor Aníbal,
que ya sabemos dónde han terminado, ¿no? O dónde están actualmente. Con un proyecto que no prosperó, pero que también buscaba modificar la ley de contrataciones y suprimir el arbitraje. Y regresar, ¿saben dónde? Al Poder Judicial. Poder Judicial que sabemos cuál es la realidad de sobrecarga procesal que tienen todos los jueces. Y que esa carga que tienen en materia de contratación pública la iban a cargar a los jueces especializados en contencioso administrativo. Una locura, pero no prosperó, ¿correcto? Entonces, en estas modificaciones, los gobiernos, los presidentes que han ido pasando en estos últimos 25 años han entendido que el arbitraje funciona, que puede haber críticas, lo sé, es un hecho, pero no es que el sistema esté mal. Pueden haber operadores, árbitros, digámoslo así, corruptos, como lo hay jueces que también son corruptos, fiscales que son corruptos, ¿ok? Entonces no es un tema del problema en sí del sistema o de la institución. Esto del tema de corrupción lo hacen las personas. Así como hay excelentes jueces, así como hay excelentes fiscales, hay árbitros. Entonces la comunidad arbitral, frente a los casos de corrupción, ha fomentado la transparencia como la regla. Porque si uno ve el arbitraje ofrece como beneficio la confidencialidad. Y eso se entiende para los arbitrajes comerciales, los arbitrajes entre privados. Pero ¿qué pasa cuando una de las partes es el Estado? ¿Se debe aplicar la confidencialidad o se debe aplicar la transparencia? ¿Correcto? Obviamente, en estos últimos 25 años se apuesta por la transparencia como regla y la confidencialidad salvo pacto en contrario. ¿Y por qué la transparencia en materia de arbitrajes en contratación pública? Porque estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de interés general, estamos hablando que una de las partes es el Estado. Y cuando hay esos tres factores, nos interesa a todos. ¿Y por qué a todos? Porque nosotros tributamos. ¿Correcto? Y con nuestros tributos el Estado compra bienes, ejecuta servicios, ejecuta obras. Y es por eso que si el Estado termina en un arbitraje, si la Municipalidad de Lima termina en un arbitraje, si el Ministerio de Transportes termina en un arbitraje, nos interesa. Porque el ciudadano de a pie se pregunta, ¿por qué esa obra está paralizada? ¿Por qué ese hospital está paralizado? ¿Por qué ese colegio está paralizado? ¿Por qué ese puente no se construye? Es de interés general. Alguien le podrá decir, sí, es que estamos en un arbitraje. Ok. Entonces, necesito saber qué está pasando en ese arbitraje como ciudadano. Entonces, en un arbitraje en contratación pública, a diferencia de los arbitrajes comerciales, la transparencia es la regla. Y aquel que no le guste esta regla es porque algo esconde. Hay árbitros vampiros, ¿ah? Hay árbitros vampiros que les hablas de transparencia y dicen, no, horror, porque esto es confidencialidad, que el arbitraje es confidencialidad, siempre nació así, confidencialidad. No, lo que queda en Las Vegas, no, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, eso no es así. Eso funciona y se entiende para los arbitrajes comerciales. Pero para los arbitrajes en contratación pública no se puede seguir esa línea de confidencialidad. Al contrario, la transparencia es la regla. Es por eso que a la luz de las críticas de corrupción, a la luz de las críticas de algunas malas actuaciones de algunos árbitros o procuradores o abogados, lo que se está haciendo a nivel de la comunidad arbitral es responder con transparencia, responder con nuevos reglamentos que promuevan la transparencia, los faros de transparencia, los récords arbitrales, el registro nacional de árbitros. Eso hace que efectivamente
fortalezcas la institución, para que mañana más tarde no venga un político y diga, bueno, cambiemos el arbitraje, ¿no? Cosa que no puede ser así. El arbitraje no puede desaparecer. El arbitraje sí hay que fortalecerlo, obviamente. Hay que fortalecerlo, porque el derecho evoluciona en el tiempo, ¿correcto? Y el arbitraje ha evolucionado en estos 25 años. Al día de hoy tenemos árbitros especializados en materia de contratación pública, en materia de arbitraje, en materia de derecho administrativo. Hace 25 años, ¿a quiénes teníamos como árbitros? Al penalista, al civilista, al laboralista, ¿no? Yo decía, ¿cómo es esto? ¿Qué es arbitraje? Ah, ya me meto, árbitro. Y aprendieron en el camino. Y hoy en día, esos árbitros que arbitraron y fueron los pioneros hace más de 25 años y que abrieron un camino en el arbitraje en nuestro país, fueron los civilistas, en su mayoría, ¿correcto? Que fueron, y seguramente son grandes docentes, grandes juristas, ¿no? Al que obviamente al día de hoy no le puedes decir, oye, acredítame que tengas un diplomado, un curso de 120 horas lectivas para que estés en el Registro Nacional de Árbitros. ¿Se imaginan lo incoherente y la falta de respeto contra grandes académicos que han aprendido en base a la experiencia? Porque hace 25 años las reglas no eran las que las tenemos al día de hoy, ¿no? Hace 25 años no existían estudiantes de derecho que llevaran el curso de arbitraje. Era impensable. Que llevan civil, penal, ¿no? Pero hoy en día tenemos estudiantes que sí quieren formarse como árbitros, que ganan competencias internacionales. El Perú ha ganado diferentes competencias en MUT, en arbitrajes, siendo estudiantes. Entonces, fíjense, ¿qué nos espera en la comunidad arbitral con una nueva generación que ya está siendo especializada, que se capacita, que ya realiza prácticas en materia de arbitraje, en contratación pública? Hay un futuro prometedor, ¿correcto? Porque el 80% de éxito de un arbitraje, y si tú quieres ganar, tú que me estás viendo, me estás escuchando, quieres ganar un arbitraje, el 80% de éxito depende de tu tribunal arbitral. ¿Y por qué? Porque una de las ventajas que ofrece el arbitraje es la especialidad. Las partes eligen al árbitro, ¿correcto? Es como yo les diga, sus meñiscos se han roto, o le tienen que operar del corazón, o tienen que operarle de la vesícula. ¿A quién va? ¿Al carnicero? Obviamente que no. ¿A dónde van? A un especialista del corazón, en el estómago, en los meñiscos, etcétera. Buscan un especialista. ¿Para qué? Para que los opere y queden bien, para que les resuelva su problema. Igual, si yo tengo un arbitraje en temas de contratación pública, voy a designar a un abogado especialista en derecho penal, especialista en tributario, especialista en civil. Obviamente que no. Voy a elegir a un árbitro especialista en contratación pública, especialista en derecho administrativo, especialista en arbitraje, obviamente, ¿correcto? Este sistema, este mecanismo que conocemos, que estamos conversando en temas de arbitraje, se ha creado para generar la especialidad en el sector. Y las partes tienen esa facultad, esa responsabilidad de designar a los árbitros. Fíjense esa gran responsabilidad, porque el arbitraje es voluntad de las partes. El arbitraje es voluntad de las partes.
Si las partes quieren que el árbitro sea el señor tal, es porque esa parte ha estudiado a su árbitro. Sabe que ese árbitro es independiente, tiene una trayectoria, tal vez es docente, es especialista, ha leído sus laudos, ha leído sus artículos. Oye, entonces, mi tema es sobre aplicación de penalidades. Él es el indicado. Tú vas al Poder Judicial y ocurre eso. Tú vas al Poder Judicial y le dices, bueno, tengo un caso de familia, quiero que el juez tal vea mi caso. No funciona así. Tú presentas tu demanda en el Poder Judicial, mesa de partes, y mesa de partes de manera aleatoria te designa a tu juez. Veto a saber si tu juez es especialista en la materia que tú le has señalado. En provincia, a veces los jueces que son penal terminan viendo temas de familia o de penal. Entonces el arbitraje, a diferencia del Poder Judicial, te ofrece como un beneficio la especialidad. De ti depende elegir y designar a buenos árbitros. Y cuando hablo de buenos árbitros me refiero a las 3B. Que sea especialista, que tenga trayectoria, que no tenga recusaciones o denuncias que han sido declaradas fundadas. Esto te puede dar un lineamiento en decir, este profesional y lo que él resuelva, yo lo voy a acatar, porque confío en él, confío en su ética, en sus valores, en su solvencia moral. ¿Correcto? Otro de los beneficios que ofrece el arbitraje es la imparcialidad. Y cuando yo les explicaba, las partes designan a su árbitro, no malinterpreten en pensar en, bueno, si el Estado designa al árbitro de parte, ese árbitro tiene que laudar en favor del Estado. Si el contratista designa a su árbitro, ese árbitro tiene que laudar a favor del contratista porque lo ha designado. Grave error. Los árbitros no laudan a favor de las partes que lo han designado, ¿no? No es que aquí le estés haciendo un favor. No, te estoy designando como árbitro, ¿ah? Colega, te estoy designando como árbitro. Así que, ¿no? Ya cobraste tus honorarios y tienes que laudar a mi favor. No, lo vuelvo a repetir. Los árbitros no laudan a favor de las partes que los hayan designado necesariamente. Los árbitros laudan en favor a la verdad. ¿Quién tiene la verdad? El Estado, el contratista, y le dará al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y a las partes lo que le responde. Y estos árbitros, estos profesionales son independientes, no tienen conflicto de intereses con las partes. Son imparciales, ¿correcto? No pueden tener ningún vínculo con las partes. No puede ser, mi amigo, ¿no? Mi compañero, ¿no? O he trabajado en la entidad y ahora soy árbitro. No puedo aceptar. Y lo que tendría que hacer en todo caso es revelar a las partes ante cualquier duda de vulneración al principio de independencia e imparcialidad, revelar alguna situación que me pueda comprometer. Y ese deber de revelación lo vamos a conversar más adelante. Pero en concreto, si me preguntan, ¿el Estado debe resolver sus controversias en el Poder Judicial o en el arbitraje? Obviamente la respuesta es en el arbitraje, porque el arbitraje ofrece celeridad, un laudo tiene la calidad de cosa juzgada, es inimpugnable, así que los laudos y las controversias en materia de arbitraje en contratación pública se resuelven en 1 año,
a 2 años aproximadamente. En el Poder Judicial, ¿cuánto te demoras litigando? 7 años, 10 años, 15 años en un proceso contencioso. ¿Por qué? Porque tienes la primera instancia. Perdiste, te van a apelar. Segunda instancia, otros 2 años. Te vas a casación, otros 2 años. Y así puedes terminar litigando. Un proceso de amparo también. En el arbitraje no. En el arbitraje puedes litigar 2 años. Temas complejos pueden demorar 3 años en temas de obras, ¿correcto? Dependiendo cada caso en particular. Pero ya tienes un laudo que se va a poder ejecutar al día siguiente de notificado a las partes. Y las partes tienen que cumplir ese laudo. Seas el Estado, seas el contratista. ¿Correcto? Esa es una gran ventaja que te ofrece el arbitraje a diferencia del Poder Judicial. Otra, la hemos señalado, la especialidad. Otra, que son independientes e imparciales. Que hay transparencia en el arbitraje en contratación pública. ¿Correcto? Dicho esto, y si hay preguntas, los invito igual a dejar sus comentarios en el chat. Yo al final de la clase voy a revisarlos. Y de ahí conversamos. ¿Ok? Entonces, como clase introductoria de este curso, hay que saber el origen del arbitraje. El arbitraje al día de hoy en nuestro país somos un referente, no solo a nivel Latinoamérica, somos un referente a nivel internacional. No me crean a mí, viajen a Europa, viajen a Estados Unidos, viajen a cualquier país de Latinoamérica y pregunten por el arbitraje en el Perú. Y nos envidian, por la sencilla razón que arbitramos mucho en el Perú. Y ya llevamos más de 25 años. Pero nosotros no inventamos la pólvora. El Perú no inventó la pólvora. ¿Ok? ¿Somos un referente en el derecho comparado? Sí. Pero no inventamos la pólvora. El arbitraje viene de las antiguas civilizaciones, como Grecia, como Roma. Ya había arbitrajes. ¿Qué tipo de arbitraje? ¿Arbitraje en contratación pública? No. El arbitraje nace entre particulares. El arbitraje nace entre privados. Es por eso que se conoce más al arbitraje comercial. ¿Me siguen? Es por eso que se conoce más al arbitraje comercial a nivel de derecho comparado, a nivel de historia, a nivel de origen. El arbitraje nació para resolver controversias entre particulares. Es por eso que algunos abogados, árbitros en nuestro país tienen su corazoncito en arbitrajes comerciales, ¿no? Y claro, cuando ven una modificatoria dicen que el arbitraje en contratación pública tenga su propia ley, que dejen el arbitraje comercial en paz, ¿no? Que dejen la ley de arbitraje 10, decreto legislativo 1071 en paz y que se cree su propia ley porque están distorsionando el arbitraje en nuestro país. Tienen razón. Porque si uno revisa el texto del decreto legislativo 1071, que regula el arbitraje en nuestro país, este decreto, esta ley de arbitraje, ha sido diseñada para dos tipos de arbitraje. Arbitrajes comerciales entre particulares y arbitraje internacional comercial entre particulares. No ha sido creado, ni pensado, ni diseñado para arbitrajes en contratación pública. Esa es una realidad. Y es por eso que el decreto de urgencia 20-2020, que modifica el decreto 1071, lo que hace es incorporar y forzar la figura de decir, bueno, arbitraje en contratación pública donde el Estado participe, aquí se aplican estas reglas. Y está empezando a distorsionar este decreto. ¿Correcto? Porque el diseño fue para resolver controversias entre comerciantes. ¿Cómo funcionaban las antiguas civilizaciones? Comercio.
no solamente local, sino internacional, los trueques, ¿ya? Y claro, los comerciantes no querían resolver sus controversias en el país donde hacían comercio, ni tampoco los otros se querían someter a su ordenamiento jurídico de los otros comerciales que venían de otros países. Entonces los comerciantes se decían, ¿dónde resolvemos nuestra controversia? Entonces dijeron, ¿qué te parece si elegimos a un tercero, contratamos un tercero, ¿correcto? Le pagamos sus honorarios y que resuelva nuestra controversia. Y lo que él resuelva, lo respetamos. Listo. Así se resolvían a lo largo de la historia, desde las antiguas civilizaciones, sus controversias. ¿Correcto? Alguno de ustedes habrá escuchado las grandes historias del rey Salomón. ¿Qué hacía el rey Salomón? Escuchaba las partes y laudaba. Emitía su decisión. Y uno de los reyes más justos de la historia. Busquen ahí, rey Salomón. Una de los tantos casos que vio fue cuando dos madres le llevaron su caso. Se disputaban las dos madres la tenencia de su hijo. Alegaban ser la madre de ese niño. Ambas decían ser madres de ese niño. Y lo que el rey Salomón dijo y resolvió, bueno, ambas madres dicen que, ambas mujeres dicen que son las madres de este niño. Entonces, como quieren este niño, voy a hacer algo práctico. Voy a partir en la mitad con mi espada a este niño y tú te quedas del ombligo a la cabeza y para ti del ombligo para abajo. Listo, váyanse felices. Uno diría, oye, qué justo, ¿no? 50-50. Y luego una de las madres dijo, no, yo renuncio a la tenencia. Que la otra madre, que esta señora, que esta mujer se quede con el hijo. Entonces el rey Salomón dijo, entréguenle a esa señora el hijo, porque ella es la verdadera madre. Que cuando yo dije que lo iba a matar, partir en la mitad, ella renunció a la tenencia, mientras la otra se quedó callada. ¿Qué quiero decirles con esto? Que desde las antiguas civilizaciones existía el arbitraje comercial de equidad. ¿Han escuchado del arbitraje de equidad o arbitraje de conciencia? De ahí nace. Entonces el arbitraje ha evolucionado a lo largo de la historia. Podemos hablar y quedarnos toda la noche, pero no es la idea. Pasó por la Revolución Francesa, hasta que en el arbitraje internacional tuvo un gran impacto, que recogieron esta fórmula, este mecanismo, para apartarse de temas comerciales, netamente de temas comerciales, y decir, oye, en temas comerciales resolvamos en un arbitraje que funcione. Y en los arbitrajes internacionales no vamos a elegir ni tu poder judicial, ni mi poder judicial, sino un terreno independiente y parcial, arbitraje, lo resolvemos y lo que dictamine lo respetamos. Y esto se daba entre comerciantes que podían venir de China, de Europa, de otros continentes, y buscaban al arbitraje como este mecanismo alternativo de solución de controversias. Se fue consolidando dentro de las Naciones Unidas, y es que en el Perú, como buenos peruanos, ¿no? Vemos al arbitraje y decimos, oye, el arbitraje, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se come esto? Porque esto funciona a nivel internacional. Entonces, el Código Civil de 1984 adopta el arbitraje internacional.
adopta el arbitraje y las buenas prácticas. Y veían, oye, hay varios contratos y los contratos ya no se resuelven en los contratos comerciales, civiles. Si hay alguna controversia, ya no se resuelven en el Poder Judicial. La tendencia es que se resuelven en un arbitraje. Entonces, al fiel estilo de los peruanos, copiamos esto, ¿no? Copiamos en el derecho comparado, dijimos, a ver, vamos a adoptarla, o sea, el primer vientre del arbitraje es el Código Civil de 1994, de 1984, ¿ok? Donde se estableció en la segunda disposición de los contratos nominados, el libro séptimo, las fuentes de obligaciones, la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral, que básicamente es lo que hoy conocemos como convenio arbitral. Es decir, el Código Civil te decía, vas a tener obligaciones, vas a firmar contratos, está bien, bien por ti, pero dentro de esas obligaciones puedes pactar también una cláusula compromisoria, que en buen cristiano era renunciar al fuero ordinario, al poder judicial, y aceptar las reglas del arbitraje. ¿Correcto? Cláusula compromisoria, compromiso arbitral. Entonces nuestro Código Civil adopta este modelo que para los civilistas era pues un boom. Decir esto cómo funciona, esto cómo se come, quiénes son los árbitros, cómo me voy a un arbitraje. El tema era novedoso en nuestro país. Y claro, teníamos como referencia los arbitrajes de conciencia, los arbitrajes de equidad, el arbitraje ad hoc, ¿sí? Dentro del derecho internacional. Entonces, esa práctica que ya se dio a la luz de los civilistas, los grandes civilistas de nuestro país, abrieron un camino. Y eso fue que el boom internacional, a través de los arbitrajes internacionales, a través de los arbitrajes de inversión, dijeron, en el Perú necesitamos una ley general de arbitraje, que se recoge en la primera versión, que es la ley 25935, la primera ley de arbitraje en el Perú, que tenía eco de jurisdicción con la Constitución Política de 1979, que reconocía la jurisdicción del arbitraje, y se consolida con la Constitución actual vigente de 1993. Es por eso que en el Perú se empieza a arbitrar temas comerciales, ¿correcto? Entonces, empezamos con los arbitrajes comerciales y arbitrajes internacionales debido a que esa era la tendencia a nivel mundial. No había nada de arbitraje en contratación pública. Lo que hoy vamos a conocer en el derecho comparado, lo más cercano es arbitrajes de inversión, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que nosotros empezamos a arbitrar tanto? Lo dije a inicios de clase. A través de la Constitución Política del 93. Se crea la primera ley de contratación con el Estado en los años 90 y luego el legislador dice, el Estado va a adquirir bienes, servicios y obras y si va a tener controversias, la resuelve en una conciliación o en un arbitraje. A partir de eso, lo demás es historia. El Perú empezó a tener más arbitrajes de los comerciales que estaban así. Los arbitrajes en contratación pública inclinaron la balanza. ¿Y por qué inclinaron la balanza? Por la sencilla razón que el Estado tiene y firma diferentes contratos a nivel nacional. Y es por eso que el boom del arbitraje, ya consolidado a nivel internacional, hace que ya llevamos más de 15 años, nuestro decreto legislativo 1071
sea uno de los que recoja modelos de estándares internacionales. Si me preguntan y le preguntan a cualquier profesor de arbitraje o a colega que está en otro país y le dice, ¿qué te parece nuestra ley de arbitraje, decreto legislativo 1071? Y te va a decir lo que ya sabemos, que tiene buenas prácticas internacionales, que tiene estándares internacionales que se recogen en las Naciones Unidas, dentro de los arbitrajes internacionales, comerciales y de inversión. Entonces, ¿funciona nuestra ley de arbitraje? Sí, sí funciona. Pero no olvidemos que en los arbitrajes en contratación pública debemos aplicar la especialidad, ¿correcto? Es por eso que si uno se pone a revisar el artículo 45 de la ley 3022.5, que regula los arbitrajes en contratación con el Estado, va a encontrar un artículo que ocupa 2 hojas, un reglamento que también ocupa varias hojas y que habla de arbitraje. Y es que efectivamente te detalla cómo funcionan los arbitrajes en contratación con el Estado. ¿Correcto? Y de manera supletoria se aplica el derecho privado, entre ellos el decreto legislativo 1071. ¿Correcto? Por tanto, si eres un amigo congresista que nos está escuchando o asesor, cuando modifiques el arbitraje en materia de contratación con el Estado, tienes que tener en cuenta que las reglas no se ciñen necesariamente al decreto legislativo 1071, sino que recogen otras reglas que hay que preservar. El artículo 45 y el reglamento de la ley 3022.5 recogen lineamientos claros de cómo se debe actuar en un arbitraje en contratación con el Estado. El OCE, como organismo regulador bajo la dirección de arbitraje, también ha dado disposiciones, directivas, opiniones, etcétera, cómo funcionan los arbitrajes en materia estatal. Que eso está bien, que hay cosas que se deben ajustar, tal vez, pero hay que seguir esa historia de experiencia de 25 años. Mal se haría en suprimir todos los artículos y decir, bueno, apliquemos decreto legislativo 1071. No, que no está pensado ni diseñado para arbitrajes en contratación pública. Está diseñado y pensado para arbitrajes comerciales, arbitrajes internacionales. Por eso que hay algunas voces de juristas académicos que señalan, en materia de arbitraje en contratación pública, el Estado debe regular una propia ley de arbitraje en materia de contratación pública. ¿Qué opinan ustedes? Los leo. ¿Correcto? Los leo. Debemos tener una ley especial en arbitraje en contratación pública. Con estos congresistas me da miedo. Les soy sincero, lo digo públicamente. Con estos congresistas me da miedo porque los congresistas actuales nada o poco saben de arbitraje. Entonces, poner a legislar a alguien que no conoce el arbitraje, que es un tema muy especializado, es lanzarnos al vacío. ¿Correcto? Entonces, mejor mantengamos las cosas del arbitraje. Hay que fortalecer la institución, obviamente, que es lo que está buscando hacer este decreto que busca modificar la ley de contratación con el Estado, por ejemplo. Así que veremos qué pasa con las recomendaciones y en el análisis que amerita en una mesa de trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? En líneas generales, hasta este punto, ¿funciona el arbitraje en nuestro país? Sí, claro que sí funciona. ¿Hay que fortalecer la institución arbitral en contratación pública? Claro que sí. Al día de hoy tenemos procuradores especializados. Al día de hoy tenemos abogados especialistas en arbitraje. Al día de hoy tenemos árbitros especialistas, centros de arbitraje serios. Una generación de estudiantes comprometidos y que conocen el arbitraje. Entonces nos espera una nueva generación por la cual hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándonos, hay que seguir fortaleciendo y dejando un camino para las nuevas generaciones.
Pero hay que entender, y lo estamos viendo en esta primera clase, cuál es el origen del arbitraje, ¿correcto? Para luego aterrizar en diferentes temas que ya hemos conocido a lo largo de esta primera clase. Entonces, para ir terminando esta primera unidad, obviamente el siguiente miércoles, ojo, el siguiente miércoles, todos los miércoles de enero hasta febrero, voy a dictar los módulos del 1 hasta la unidad 4, cada miércoles a las 9:15 de la noche hasta las 10:30 de la noche. Vamos a estar hablando sobre arbitraje, aspectos introductorios en materia de contratación con el Estado. Así que los invito a los amigos que todavía no se han inscrito en el curso, bienvenidos. A los que nos están viendo a través de las redes sociales, bienvenidos. Estamos hablando de arbitraje en contratación pública, así que para terminar esta sesión de hoy, vamos a hablar sobre la naturaleza del arbitraje. Ojo, ya hemos conocido qué es el arbitraje en contratación pública, cuál fue el origen, así que vamos a hablar de la naturaleza del arbitraje. ¿Cuáles son las teorías del arbitraje? Entonces tenemos la teoría mixta, la teoría autónoma, teoría jurisdiccional, teoría contractual. Les pongo un examen y aquí ya les estoy adelantando el examen, ¿ah? Pregunta de examen. ¿Por qué teoría o qué teoría recoge nuestro país en materia de arbitraje? ¿Qué teoría es recogida por el Tribunal Constitucional sobre la naturaleza del arbitraje en el Perú? Pregunta de examen. Los leo. Teoría contractual, teoría jurisdiccional, teoría autónoma, teoría mixta. ¿Qué teoría recoge nuestro país, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra realidad, nuestro Tribunal Constitucional? Entonces empecemos. Cuando hablábamos del origen del arbitraje, ¿ya? Cuando hablamos del origen del arbitraje, estábamos conversando que el arbitraje fue diseñado para temas comerciales. Entonces los comerciantes lo que hacían en concreto era contratar a un tercero, le pagaban sus honorarios y les decían, resuelve en base a la voluntad que hemos pactado en este contrato. Entonces, si las partes han establecido en su convenio arbitral que el árbitro va a ser de la especialidad tal, va a laudar sin motivación, va a hacer un arbitraje de conciencia, la sede del arbitraje va a ser, las tienes que cumplir, porque la voluntad está en nuestro contrato. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del arbitraje? Según esta teoría, a través del contrato, teoría contractual. Una de las más fuertes, ¿ah? Y una de las que más cariño tienen y que he recogido hasta ahora del arbitraje comercial. Los árbitros o los que tienen su corazoncito de arbitraje comercial van a decir, el arbitraje tiene como naturaleza la teoría contractualista. Fin. Es por eso que el debate, hace algunos años yo recuerdo que asistía a varios eventos académicos y el debate era, ¿cuál es la naturaleza del arbitraje? ¿La teoría contractual o la teoría jurisdiccional? Era un debate interesante, hasta que esa postura la cerró el Tribunal Constitucional, ¿correcto? Entonces, ya les voy a dar la respuesta más adelante, pero estoy explicando las teorías. La teoría autónoma, no, que esto nace del propio convenio arbitral, no necesito el contrato. Basta el convenio arbitral, por eso que en el arbitraje se recoge el principio de separabilidad. ¿Qué es eso, profesor? Palabras sencillas. Cuando uno busca cuestionar un contrato y busca la nulidad del acto jurídico, busca la nulidad, si quieres, del negocio jurídico, uno diría como civilista, diría, bueno, si todo es nulo y si hay un convenio arbitral, también eso es nulo. Bajo el principio y bajo esta teoría autónoma,
el convenio arbitral está blindado, ¿correcto? Y si tú dices que es nulo todo el contrato, ok, esa controversia la vas a resolver en un arbitraje. Pero si es nulo también el convenio arbitral, no. Bajo el principio de separabilidad y también esta teoría autónoma decía que la naturaleza del arbitraje y la voluntad de las partes se recogen no en el contrato, sino en el convenio arbitral. Si existe convenio arbitral, si las partes renunciaron al fuero ordinario y se fueron al arbitraje y está en ese convenio arbitral, fin, ahí nació. Esa es la naturaleza. Teoría autónoma, porque el arbitraje es voluntad de las partes, ¿correcto? La teoría mixta, ¿no? Un poco de la teoría autónoma, un tema de la teoría contractual, ¿no? Ni chicha ni limonada. Y la teoría jurisdiccional, ¿qué es eso? El arbitraje, si bien nace de la voluntad de las partes, que está recogida en el convenio arbitral, esta ejerce jurisdicción. El arbitraje se consolida para administrar justicia. No solamente es la voluntad de las partes, ¿no? Manifiesto mi voluntad y hago lo que quiero, ¿no? Así como la canción, soy soltero y hago lo que quiero. No funciona así en el arbitraje. Tal vez en la teoría contractual sí, tal vez en la teoría autónoma sí. Pacto lo que quiero y tú árbitro haces lo que yo te pido. En la teoría jurisdiccional hay límites. Y el límite es el respeto a la constitución política, el respeto a los derechos humanos, el respeto al orden público. Entonces aquí les decía, ok, las partes manifiestan su voluntad, pero el árbitro decide, porque el árbitro va a administrar justicia, ejerce jurisdicción. Y si la voluntad de las partes contraviene en el orden público, el árbitro está facultado para decirle, esa regla, lo que tú estás pactando en tu convenio arbitral, no va. ¿Correcto? Entonces, el Tribunal Constitucional zanja este debate y señala en una de las sentencias que va a ser control de lectura, es que la teoría es jurisdiccional. Así que los que comentaron teoría mixta, teoría autónoma, teoría contractual, cero. La respuesta es teoría jurisdiccional. Ya el Tribunal Constitucional sienta esa jurisprudencia y al día de hoy en nuestro país, en nuestra realidad, ya no se debate eso. Hoy en día el arbitraje es jurisdicción. No lo digo yo, lo dice la Constitución Política de 1993. En ese sentido, se desprende de esta naturaleza del arbitraje principios, que ya hemos ido adelantando algunos, principio de confidencialidad, de independencia, de imparcialidad, el tema de la economía procesal, de la flexibilidad, de la inmediatez, el principio de celeridad, ¿correcto? El principio de competence, uno de los más importantes. El tribunal arbitral decide y define su competencia. Me ha pasado, no voy a señalar las partes ni los casos, donde estábamos en un arbitraje, ¿ya? Nos designan como árbitros, felices y contentos, llega la demanda, todo bien, se le corre traslado y la entidad contesta la demanda y también formula una excepción de incompetencia. Y nos dice, señores del tribunal arbitral, ustedes son incompetentes, porque el convenio arbitral se ha pactado, las partes han pactado que el centro de arbitraje iba a ser Cámara de Comercio A o Cámara de Comercio B, y estamos ante una Cámara de Comercio Z, y no son competentes.
No se pueden pronunciar porque la voluntad de las partes era resolver nuestra controversia con las reglas de este centro de arbitraje. Nos hemos sometido a la voluntad de ese centro. Obviamente, como tribunal, quien resuelve esa excepción, uno diría, si le plantea una excepción de incompetencia a un juez, el juez no resuelve su incompetencia, la resuelve un superior. Pero en el arbitraje no funciona eso. Funciona bajo el principio competence-competence. Y este principio hace que el árbitro o el tribunal arbitral resuelva y defina sobre su propia competencia. Principio competence-competence. Uno de los más importantes en materia de arbitraje. Entonces ahí lo que nos toca, no voy a adelantar opinión, lo que nos toca es deliberar, ¿somos competentes o no somos competentes? Tenemos que revisar cuál fue la voluntad de las partes. Para eso hemos revisado las teorías de la naturaleza del arbitraje. ¿Cuál fue la voluntad de las partes? ¿Dónde está recogido? Hay que revisar el convenio arbitral. Hay que revisar los acuerdos, las negociaciones que han tenido. Y luego nos pronunciaremos si somos competentes o no. Declararemos fundada o infundada esa excepción de incompetencia. ¿Correcto? Entonces, eso es a grandes rasgos uno de los principios más importantes. Otro de los principios es la confidencialidad en arbitraje. Pero ya les he indicado, en arbitrajes comerciales, internacionales, entre particulares, la regla es la confidencialidad salvo pacto en contrario. Pero en materia de contratación pública, arbitrajes donde participa el Estado, la regla es la transparencia salvo pacto en contrario. Esa es la tendencia. Y si no me creen a mí, lean, les voy a dejar tarea, ¿ya? Lean el reglamento de arbitraje de inversión, el reglamento de transparencia para arbitrajes de inversión, publicado por las Naciones Unidas. Naciones Unidas, arbitraje de inversión tiene un reglamento de transparencia. Entonces, en los arbitrajes de inversión, para los que no conocen, también hay el Estado es parte. Hay un inversionista, hay fondos públicos, ¿correcto? Hay una finalidad pública. Los contratos que suscribe el Estado, los contratos NEC, los contratos FIDIC, los contratos, las APPs, las concesiones, no se resuelven bajo la ley de contratación con el Estado. Esas tienen otro ámbito, tienen otros convenios arbitrales que generalmente terminan recogiendo prácticas y reglamentos internacionales. Es más, muchos de ellos se resuelven ante centros de arbitraje de cámaras de comercio de París, de Londres, ¿no? Del CIADI, ¿correcto? Entonces son otras reglas y hay que ver la competencia de ese tribunal. Ha pasado que algunos casos que hemos ganado en arbitrajes de inversión, el Estado peruano las ha ganado porque ha cuestionado la competencia del tribunal arbitral. Y les ha dicho, no eres competente porque leamos nuestro convenio arbitral. Y ahí ganamos. Por la forma, sin entrar al fondo. Otro de los principios es la imparcialidad, la independencia, que es básicamente, aquí la frontera es muy delicada, ya porque frente a la imparcialidad e independencia, que hay mucha doctrina sobre esto, uno tiene que tener en cuenta, ¿ok? Tiene que tener en cuenta el tema de que hay un deber de los árbitros, que es el deber de revelación. Si yo voy a ser designado como árbitro, tengo que revelar. Ahora, tengo que revelar lo trascendente de ese arbitraje. Es decir, si la parte es Ministerio de Transportes y el contratista es Consorcio Rutas, yo como árbitro, que me han designado las partes, tengo que revelar sobre las partes. ¿Quiénes son las partes? El MTC, en este ejemplo, y Rutas de Construcción Lima, por poner un ejemplo.
Entonces yo tengo que decir, oye, he trabajado para el MTC, les he hecho consultorías, fui abogado, en cuántos arbitrajes me ha designado el MTC, tengo que revelarlos. He sido amigo de, tal vez, del contratista, o soy hermano del contratista, ¿no? Entonces, cuando tengo un caso, yo tengo que revelar lo trascendente respecto a las partes, ¿ya? Respecto a las partes. Y ahí, obviamente, si tengo un conflicto de intereses, si tengo un conflicto, pues, que me involucra como pariente, de ser un familiar, ser amigo íntimo del contratista o del procurador, obviamente no voy a aceptar porque estoy afectando mi independencia, mi imparcialidad, ¿correcto? No acepto ese arbitraje. El caso, un ejemplo, lo ponía el doctor Mario Castillo Freire, era las hermanitas de María, las hermanitas de María versus el diablo, que se fueron a un arbitraje, ¿no? Entonces, ahí designaron a un árbitro. El árbitro era católico. Entonces, ¿por quién se iba a inclinar el árbitro? ¿Por el diablo o por su creencia? Por la iglesia de las hermanitas de María. Entonces, si yo como árbitro no puedo laudar en virtud a la verdad, y si mi corazoncito está por alguna de las partes, no aceptes el arbitraje. O si aceptaste, renuncia, porque ahí pierdes objetividad. No es que cómo voy a laudar en favor del diablo, ¿no? Me voy a ir al infierno. Mejor le doy la razón a las hermanitas de María y me voy al cielo. Más aún si soy católico, cristiano, lo que sea. Entonces, si tienes esos sesgos, no aceptes, porque estás vulnerando el principio de parcialidad, independencia, si tienes algún vínculo con alguna de las partes. Entonces, aquí el arbitraje lo que busca es, si bien te doy el poder a ti parte de designar a un árbitro, un tercero, no es para que elijas a tu compadre, a tu comadre, a tu amigo, a tu pinky. Es para que elijas a un profesional independiente e imparcial. ¿Correcto? Así que este poder que ha dado el legislador a las partes es crucial. Es crucial porque le está dando a las propias partes el poder de elegir a sus árbitros. Y este poder tiene que asumirse con responsabilidad, porque si los procuradores eligen mal, si los contratistas eligen mal, empezamos mal. No por la ley, porque la ley es clara, principio de independencia, imparcialidad. Tú elegiste mal, así como eliges mal a tu presidente, mal a tu congresista, ¿culpa de quién es? ¿Del Espíritu Santo que tengamos malos presidentes o congresistas? ¿O somos los responsables de nuestros votos? Así como somos responsables de eso, eres responsable y asume la responsabilidad de los árbitros que has designado. Y mi frase es, dime qué árbitro tienes y te diré qué árbitro y qué arbitraje tendrás. Dime qué árbitro elegiste y te diré qué arbitraje tendrás. ¿Qué calidad de arbitraje? ¿Ok? Nos quedamos aquí, valientes de arbitraje, a los más de 60 ojitos que nos están viendo en TikTok. Un saludo fraterno a los amigos de TikTok en la transmisión en vivo, a los valientes del derecho, a los amigos que nos están viendo en TikTok. Gracias por compartir el directo, gracias por compartir esta transmisión en vivo. Los invitamos igual a seguirnos el próximo miércoles. Vamos de miércoles a miércoles hasta culminar febrero a las 9 de la noche por este mismo canal. También a los amigos de Facebook que nos están viendo. Gracias, gracias a ellos, a los amigos de YouTube. También ahí se va a registrar todas las ponencias completas. Y a los
alumnos que están inscritos en el curso a través de la plataforma Zoom. Gracias. Yo estoy, a ver, voy a leer los comentarios. Voy a leer las preguntas. ¿Ok? A ver, me dicen, el 70% deben ser baja cuantía. Bueno, a ver, creo que Bianca Martínez hace un comentario sobre las estadísticas que el propio MTC a través de la Procuraduría ha publicado, que es donde el Estado peruano gana más de su 70% de arbitrajes. Según Bianca, que hace este comentario, dice que son cuantías pequeñas. No es así, Bianca. Si tú lees esta estadística que está en la plataforma de www.caeperú.com, son cuantías importantes y millonarias. También te invito a que leas el portal web del MTC o los periódicos donde el procurador informa cuántos millones, más de 100.000 millones, 200.000 millones, se le ahorra al Estado por haber ganado un arbitraje en los casos del Club de la Construcción, por ejemplo. Entonces, ahí te invito, Bianca, te dejo una tarea también ahí, ¿ya? ¿Hasta cuánto tiempo debemos revelar? La revelación es un deber del árbitro. El árbitro revela y está obligado a revelar sobre cualquier circunstancia a lo largo de las actuaciones arbitrales. ¿Cuándo acaba el trabajo de un árbitro? Cuando emite un laudo arbitral. Ahí cesan sus funciones. Entonces, tiene ese deber, César, de revelar hasta que cesen las funciones del árbitro. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, fui designado por el MTC, que actualmente estoy en un arbitraje, luego fui designado en otro arbitraje, tengo que ampliar mi deber de revelación. ¿Correcto? Para decirle a las partes, por si acaso, he sido designado, ¿no? Pero son otras materias, etc. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Las controversias en APP son arbitrajes de inversión? Son lo que conocemos, Alex, como arbitrajes internacionales de inversión, claro. No son arbitrajes en contratación con el Estado, las APPs. Las APPs tienen una ley especial. En las APPs, Asociación Pública y Privadas, no se aplica Ley 3022.5, lo que conocemos como Ley de Contrataciones con el Estado y lo que conocemos como arbitrajes en contratación del Estado. No, las APPs son otro tipo de arbitrajes. Participa a veces un inversionista a la que se le da una concesión y también de la otra parte el Estado, a través de una entidad, a través de un ministerio, a través de una municipalidad. Entonces estamos hablando de arbitrajes internacionales de inversión, que son otra cosa. Si ustedes están volviendo locos con los arbitrajes en contratación con el Estado, arbitrajes de inversión es otra cosa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos la obligación de revelar? Como lo vuelve a indicar César, hasta que se cesen las actuaciones de un árbitro. Siempre y cuando haya nuevas circunstancias, ¿no? Si yo ya revelé, o sea, el estándar es, si a mí me designan, yo tengo que revelar todo. Ante la duda, revelo. Entonces, en principio, la primera oportunidad que tienes como árbitro de revelar es cuando te designan. Y si tú ves en esa designación que tienes conflicto de interés, no aceptes el arbitraje. Pero si la vas a aceptar a sabiendas que tienes algo que revelar, revélalo. Y si las partes te invitan a dar un paso al costado, renuncia. O si te vas a mantener pese a que te han invitado a declinar, a que renuncies, etcétera, bueno, atente a las consecuencias que te recusen. ¿Correcto? Y si qué pasa en el camino, hay nuevas circunstancias que debo revelar, revélalas. ¿Ok? Ángela, la teoría mixta y la jurisdiccional ya la hemos explicado. Si el año 2015 fui designado por el MTC y hoy 2024 me vuelven a designar, ¿estoy obligado a designar
lo que me ocurrió. Yo te diría que sí, César. Yo te diría que sí, por un tema de estándares internacionales que recoge las reglas de la IVA. Las reglas de la IVA te ponen un semáforo. Frente a la duda, revela. Entonces yo te recomendaría, en el caso que plantea César, fui árbitro, me designaron en el MTC, ya pasaron 9 años, me han vuelto a designar, ¿tengo que revelar eso? Yo te diría que sí, que reveles que has sido designado por el árbitro, porque si una de las partes se entera que ha sido designado por el MTC hace 9 años, y no ha revelado ese hecho, va a decir, vulneración al principio de imparcialidad, de independencia, que seguramente César tiene un vínculo con el MTC y por eso no ha revelado, o casualidades, es un... Se presta suspicacia, César, ¿ok? Mejor revela, ¿ok? Ese es mi consejo de un conejo. Bien, ahí son las preguntas del chat, son las preguntas del chat. ¿Qué dice el chat del TikTok? ¿Hay etapas para arbitrar? Sí, vamos a ver las actuaciones arbitrales y vamos a ver qué hay diferentes. ¿El arbitraje es lo mismo que el laudo? No. El laudo es la decisión de un tribunal arbitral. El arbitraje es el mecanismo alternativo, heterocompositivo de solución de controversias. Excelente, gracias. Gracias, doctor. Siempre lo escucho. Gracias, Paulo. Nilton, gracias. Gracias a todos los que están saludando por el TikTok. A los del TikTok, que son más de 80 ojitos, a las 10:45 de la noche, les digo que los invito a que se inscriban en este curso de arbitraje en contratación pública, que ya inició el día de hoy, así que se pueden inscribir. Pueden escribir al correo eventos@caeperú.com o a través de las redes sociales. En nuestra página web está toda la información, el brochure, los temas que vamos a tocar. En el aula virtual van a encontrar más de 100 ponencias. Ojo, es un curso de 120 horas académicas que te puede servir para que tú acredites, y si quieres ser árbitro o si quieres llamarte especialista en arbitraje, para que tú acredites como especialista en arbitraje en contratación pública o cuando postules al Registro Nacional de Árbitros. Es un curso de 120 horas académicas. Tenemos un aula virtual online 24 horas, donde hay más de 100 ponencias con más de 100 ponentes, los destacados en nuestro país, las figuritas del arbitraje, las tenemos en CAE. Así que no te pierdas este curso. Si has llegado aquí, estás escuchando, te interesa el arbitraje, los invito a que se inscriban en este curso que inicia hoy día, va a terminar enero, febrero, marzo, abril, son más de cerca 5 meses, correcto, donde vamos a abordar temas de arbitraje, desde lo básico hasta llegar a arbitraje de inversión, arbitraje en expropiación, arbitraje de consumo, donde está el Estado, hay intereses generales, hay fondos públicos. Así que si tú estás en el sector privado, contratas con el Estado, obviamente tienes que saber las reglas del arbitraje, cómo funciona el arbitraje, cómo funciona la conciliación, cómo funcionan las juntas de resolución de disputas, que eso también van a ser abordados. Entonces, queridos amigos, llegamos a la hora 10:45, acabó la clase. Muchas gracias a todos los que se han conectado. He atendido, creo, las preguntas del chat. Así que vamos cerrando la sesión de hoy. A los alumnos que están aquí, nos vemos el próximo miércoles a las 9:15 de la noche. A ustedes también, los amigos del TikTok, por este mismo canal, también por Facebook, estamos transmitiendo en vivo, en YouTube también, y en la plataforma Zoom para los que se han matriculado en el curso. ¿Ok? Muchas gracias, Rosa, te doy el uso de la palabra y buenas noches. Muchas gracias, doctor, y a todos los participantes, como ya lo mencionó, de la plataforma y nuestras redes sociales. Los esperamos el próximo miércoles, chicos. Gracias. Gracias y buenas noches con todos. Cuídense.